Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La embajadora Sarachun estaba de pie junto a los enormes ventanales de la Cámara del Consejo Galáctico, contemplando el remolino de estrellas en el exterior. La cámara era gigantesca, construida para albergar a representantes de más de 300 especies alienígenas diferentes. Hoy, parecía más un tribunal que un lugar para diálogos pacíficos. Detrás de ella, los miembros del consejo se sentaban en sus asientos curvos, dispuestos en círculos perfectos que se elevaban como un estadio gigante. Cada especie tenía su propia sección, sus propias luces, sus propios gases respirables. El aire mismo era una cuidadosa mezcla que mantenía a todos con vida, aunque para los pulmones humanos tenía un sabor metálico y anómalo. Sara había sido la embajadora de la Tierra durante 12 años. Había visto buenos y malos tiempos, pero nada como esto. El portavoz, una criatura alta de piel gris azulada y 4 brazos, se levantó en el centro de la cámara. Su voz resonó a través de los dispositivos de traducción que todo ser llevaba. El asunto que nos ocupa hoy concierne a la especie humana y su continua expansión en el espacio galáctico, anunció el portavoz. Su tono era frío, formal. Durante los últimos 50 años, la humanidad ha mostrado patrones de comportamiento preocupantes. Sara sintió que se le tensaba la mandíbula. Patrones preocupantes. Así llamaban al éxito humano. Ahora, continuó el portavoz, han establecido colonias a un ritmo sin precedentes. Han desarrollado tecnología que rivaliza con la de especies con miles de años más de experiencia. Han formado alianzas y acuerdos comerciales que los benefician mucho más a ellos que a sus socios. Alrededor de la cámara, cabezas alienígenas asintieron en señal de acuerdo. Sara reconoció a muchos de ellos. Los Selani, con sus cuerpos cristalinos que tintineaban al moverse. Los Bort, que parecían insectos gigantes pero pensaban con la sabiduría de los filósofos. Los Kalit, cuyas formas tentaculares alguna vez parecieron amistosas pero ahora se veían amenazantes. Todos ellos habían sido sus amigos una vez, o al menos lo habían fingido. Lo más preocupante de todo, dijo el portavoz, es la expansión militar de la humanidad. Afirman construir flotas defensivas, pero sus naves portan armas que exceden todas las limitaciones de los tratados. Sara casi se rió de eso. Limitaciones de tratados que habían sido redactadas por especies que ya poseían flotas masivas. Tratados que convenientemente olvidaban mencionar que los humanos habían sido atacados primero, que las colonias humanas habían sido asaltadas, que los comerciantes humanos habían sido secuestrados y asesinados. Una nueva voz se alzó. Pertenecía a Abderbebex del Dominio, una especie que parecía esqueletos andantes envueltos en túnicas negras. Los humanos representan una clara amenaza para la estabilidad galáctica, dijo Vex. Se reproducen demasiado rápido. Se adaptan demasiado rápido. Aprenden nuestras tecnologías y las mejoran en décadas en lugar de siglos. Más asentimientos por toda la cámara. Más acuerdo en que la humanidad era el problema. Sara ya había oído todo esto antes, pero nunca tan abiertamente. Durante años, las quejas se habían susurrado en reuniones paralelas y conversaciones privadas. Ahora, lo decían en voz alta, delante de todos. Hemos intentado guiar a los humanos hacia un camino más apropiado, dijo el cónsul del colectivo etéreo. Los etéreos eran seres de energía pura que rara vez se molestaban con formas físicas. Cuando habló, unas luces parpadearon alrededor de una forma vagamente humanoide. Les hemos ofrecido puestos en nuestro orden establecido. Les hemos mostrado cómo se supone que debe funcionar la civilización galáctica. Sara recordaba esas ofertas. Puestos que habrían convertido a los humanos en sirvientes.
Un orden establecido que ponía a la humanidad en la parte inferior de toda jerarquía. Una civilización galáctica donde los humanos serían para siempre la especie más joven, más débil y más restringida. Han rechazado nuestra guía, continuó Tra. Insisten en forjar su propio camino sin importar las consecuencias para los demás. Las consecuencias para los demás. Sara casi habló entonces, casi gritó que las únicas consecuencias eran que otras especies tenían que competir con los humanos por recursos y rutas comerciales. Que después de milenios de hacer las cosas a su manera, las razas antiguas de repente tenían que tratar con iguales. Pero se mantuvo en silencio. Le habían ordenado escuchar hoy, no hablar a menos que se le preguntara directamente. El portavoz levantó una de sus 4 manos. El tiempo de la guía ha pasado. El tiempo de las advertencias ha terminado. La humanidad ha demostrado que no puede o no quiere aceptar su lugar apropiado en la sociedad galáctica. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Se lo esperaba, pero escucharlo todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Por lo tanto, anunció el portavoz, el Consejo Galáctico emite por la presente el siguiente ultimátum a la especie humana. La cámara cayó en un silencio total. Incluso el zumbido constante de los sistemas de soporte vital pareció aquietarse. Todas las colonias humanas fuera del sistema solar deben ser evacuadas en el plazo de un año galáctico estándar. Todas las naves militares humanas deben ser desmanteladas y sus tripulaciones regresar a la Tierra. Todos los acuerdos comerciales y alianzas humanas con especies galácticas quedan por la presente terminados. Sara sintió su corazón latir con fuerza. Estaban exigiendo que la humanidad renunciara a todo lo que habían construido durante el último siglo. Cada mundo que habían colonizado, cada nave que habían lanzado, cada amistad que habían forjado. Además, continuó el portavoz, la humanidad aceptará observadores permanentes del Consejo para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y tratados galácticos. El crecimiento de la población humana se limitará a niveles sostenibles, según lo determinen los expertos del Consejo. El desarrollo tecnológico humano estará sujeto a la aprobación del Consejo. Era esclavitud. Sara se dio cuenta de que estaban exigiendo que la humanidad se convirtiera en una especie controlada, monitoreada y limitada. Una civilización mascota, sujeta con una correa. La alternativa, dijo el portavoz, su voz volviéndose aún más fría, es una acción correctiva. Acción correctiva. Sara sabía lo que eso significaba. Guerra, invasión, la destrucción completa de la civilización humana si se negaban a entregar todo lo que los hacía libres. La representante humana responderá ahora a estos términos, anunció el portavoz. Por un momento, Sara no se movió. Sabía que este día podría llegar, pero había esperado que no fuera así. Había esperado que, de alguna manera, la humanidad pudiera encontrar una forma de coexistir con las razas antiguas, que pudieran demostrar que eran dignos de la igualdad en lugar de ser simplemente lo suficientemente fuertes como para exigirla. Pero esas esperanzas estaban muertas ahora, asesinadas por las frías palabras del ultimátum. Sara se giró para enfrentar a la cámara. Cientos de ojos alienígenas se enfocaron en ella. Algunos parecían tristes, como si lamentaran lo que estaba sucediendo. Otros parecían enojados, como si la humanidad los hubiera ofendido personalmente. La mayoría parecía simplemente indiferente, como si estuvieran observando el exterminio de un insecto molesto. Escucho el ultimátum del Consejo, dijo Sara. Su voz se transmitió claramente a través de los dispositivos de traducción. Lo transmitiré a la Tierra de inmediato. Tienen 72 horas estándar para proporcionar la respuesta de la humanidad, dijo el portavoz. Sugerimos que usen ese tiempo para convencer a sus líderes de que acepten estos términos. La alternativa será mucho peor para su especie. Sara asintió una vez, luego se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en la enorme cámara. Detrás de ella, podía oír a los alienígenas empezar a hablar entre ellos, discutiendo los detalles de la rendición de la humanidad como si ya estuviera decidido. Al llegar a la puerta, escuchó a Abderbebex hablar con otro miembro del Consejo. 72 horas debería ser tiempo más que suficiente para que entren en razón. Ni siquiera los humanos son tan estúpidos como para elegir la extinción. Sara se detuvo en el umbral.
Por un instante, consideró darse la vuelta y decirles exactamente lo que pensaba de su ultimátum. Pero no lo hizo. Salió y caminó por los largos pasillos de la estación del Consejo, pasando junto a los guardias, los burócratas y las interminables corrientes de seres alienígenas que creían entender a la humanidad. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. Sara se dirigió a la embajada humana, una pequeña sección de la estación que había sido el primer punto de apoyo de la humanidad en la política galáctica. Parecía diminuta e insignificante en comparación con los vastos territorios controlados por las razas antiguas. Pero Sara sabía algo que el Consejo no sabía. La embajada ya no era el único punto de apoyo de la humanidad. Ni siquiera era el más importante. En su oficina privada, Sara activó el comunicador cuántico que enviaría su mensaje a través de la galaxia más rápido de lo que cualquier nave podría viajar. El dispositivo era de construcción humana, basado en principios que los alienígenas habían pensado que estaban más allá del entendimiento humano. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía al director Marcus Webb, jefe del Consejo de Defensa de la Tierra. Era un hombre mayor con cabello cano y ojos cansados, pero esos ojos brillaban con inteligencia. Sara, dijo simplemente. Supongo que la reunión no fue bien. Han emitido un ultimátum, respondió Sara. Retirada completa de todas las colonias. Desmantelamiento de todas las naves militares. Aceptación de supervisión permanente. Tenemos 72 horas para aceptar o enfrentar una acción correctiva. Webb guardó silencio por un largo momento. Así que finalmente lo hicieron. Finalmente mostraron sus verdaderos rostros. Marcus, van en serio. Si nos negamos, vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. 300 especies, miles de mundos, flotas que superan a las nuestras 100 a 1. Webb sonrió. Y había algo en esa sonrisa que Sara nunca había visto antes. Algo frío y depredador. Sara, envíales este mensaje. La Tierra acusa recibo del ultimátum del Consejo. Proporcionaremos nuestra respuesta dentro del plazo especificado. ¿Eso es todo? Eso es todo. No digas nada más. No insinúes cuál será nuestra respuesta. Solo acusa recibo y termina la comunicación. Sara frunció el ceño. Marcus, ¿qué vamos a hacer? No podemos luchar contra toda la galaxia. La sonrisa de Webb se ensanchó. No podemos. Sara, llevas 12 años ahí fuera jugando a ser diplomática, pensando como una diplomática. Pero algunos de nosotros aquí en casa hemos estado pensando de una forma completamente distinta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante los últimos 50 años, mientras ellos nos han estado observando expandirnos y crecer, pensando que solo éramos primitivos con suerte, nosotros también los hemos estado observando a ellos. Aprendiendo todo sobre ellos. Preparándonos para el día en que intentaran meternos de nuevo en nuestra jaula. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el control climático de la estación. Marcus, ¿qué han hecho? Lo que teníamos que hacer, respondió Webb. Lo que siempre hemos hecho cuando alguien intenta destruirnos. Nos hemos preparado para destruirlos a ellos primero. La transmisión terminó, dejando a Sara sola con sus pensamientos y la creciente sensación de que la galaxia estaba a punto de cambiar de formas que ninguno de los miembros del Consejo podía imaginar. Fuera de su ventana, las estrellas continuaban brillando, hermosas y pacíficas. Pero Sara sabía que esa paz estaba a punto de terminar. El ultimátum había sido entregado, y la respuesta de la humanidad ya se estaba preparando. Las razas antiguas creían saber de lo que los humanos eran capaces. Se equivocaban. En 72 horas, descubrirían la verdad sobre la especie que habían intentado enjaular. Descubrirían por qué los humanos habían conquistado su propio mundo antes de alcanzar las estrellas. Descubrirían lo que sucede cuando acorralas al depredador más peligroso de la galaxia. Sara miró esas estrellas pacíficas y se preguntó, ¿cuántas de ellas seguirán brillando cuando todo esto termine? El director Marcus Webb estaba en el centro de mando subterráneo bajo las montañas rocosas. La sala era enorme, llena de pantallas, computadoras y personas trabajando en estaciones que monitoreaban cada rincón del espacio humano. Este lugar no existía en ningún mapa oficial. Para la mayoría de los humanos,
Esto era solo otra instalación de investigación, pero no lo era. Este era el verdadero gobierno de la humanidad, el lugar donde los verdaderos líderes de la Tierra habían estado planeando este día desde que la primera nave alienígena aterrizó en la Tierra hace 97 años. Señor, estamos recibiendo informes de todos los sectores, dijo la coronel Jennifer Hayes, la segunda al mando de Webb. Era una mujer alta de pelo negro y corto y con el tipo de ojos que no se perdían nada. Nuestra gente está en posición. Webb asintió. Alrededor de la sala, docenas de hombres y mujeres trabajaban en sus puestos. Cada uno controlaba una parte diferente de lo que llamaban Proyecto Prometeo, el plan que salvaría a la humanidad o los mataría a todos. ¿Cuál es el estado de los vigilantes?, preguntó Webb. Todos activos y listos, respondió Hayes. Nos han estado enviando inteligencia durante décadas. Los alienígenas todavía no tienen idea de que existen. Webb sonrió sombríamente. Los vigilantes eran el mayor secreto de la humanidad. Humanos que habían sido cuidadosamente colocados en toda la sociedad alienígena durante los últimos 50 años. Trabajaban como comerciantes, técnicos, investigadores, incluso sirvientes. Las razas alienígenas pensaban que los humanos eran demasiado primitivos para ser espías de verdad. Se equivocaban. ¿Y las estaciones de investigación? En línea y armadas. Los alienígenas creen que están estudiando formaciones estelares y radiación cósmica. No tienen idea de lo que realmente hemos estado construyendo ahí fuera. Webb se acercó a la pantalla principal que mostraba un mapa de la galaxia. Cientos de puntos rojos marcaban las colonias humanas. Puntos azules mostraban los mundos natales alienígenas. Puntos amarillos marcaban las estaciones de investigación que los alienígenas habían permitido a los humanos construir en un espacio supuestamente vacío. Esos puntos amarillos estaban colocados con mucho cuidado. Cada uno estaba a distancia de ataque de las principales rutas comerciales y bases militares alienígenas. Señor, transmisión entrante de la base Luna, anunció un técnico. Póngala en pantalla. La pantalla parpadeó y apareció la almirante Sarah Cruz. Estaba al mando de la flota principal de la humanidad desde la Luna, donde los alienígenas pensaban que los humanos mantenían su principal fuerza militar. También se equivocaban en eso. Marcus, el Consejo cree que solo tenemos unas 200 naves, dijo Cruz. No tienen ni idea de la flota sombra. Webb asintió. La flota sombra era el verdadero ejército de la humanidad. Naves construidas en secreto, ocultas en campos de asteroides y gigantes gaseosos por todo el espacio humano. Mientras los alienígenas contaban las naves obvias y se sentían seguros de su superioridad, habían pasado por alto miles de naves de guerra humanas. ¿Y los sondeos biológicos?, preguntó Webb. Completos en todas las especies principales, respondió Cruz. Nuestros equipos médicos han sido muy minuciosos. Conocemos las debilidades genéticas de cada raza que emitió el ultimátum. Este era quizás el secreto más despiadado de la humanidad. Durante décadas, médicos y científicos humanos habían estado estudiando la biología alienígena bajo el pretexto de la cooperación médica. Habían mapeado el código genético de cada especie alienígena, identificado sus enfermedades, descubierto sus vulnerabilidades biológicas. Los alienígenas habían acogido esta cooperación, pensando que era solo curiosidad humana y deseo de ayudar. Nunca imaginaron que los humanos estaban construyendo una biblioteca de formas de matarlos. ¿Y la infiltración de la IA? Mejor de lo esperado. Los alienígenas dependen tanto de sus sistemas informáticos que nunca pensaron en protegerse contra nuestro tipo de ciberguerra. Podemos apagar su infraestructura en cuanto dé la orden. Webb sintió una oleada de satisfacción. Mientras que las razas alienígenas habían desarrollado increíbles sistemas de inteligencia artificial durante miles de años, se habían vuelto complacientes. Asumieron que su tecnología estaba más allá de la comprensión humana. Pero los humanos tenían un enfoque diferente de la IA. No solo construían máquinas inteligentes, construían máquinas retorcidas. La IA humana estaba diseñada para mentir, para esconderse, para infiltrarse. Y durante 20 años, se había estado extendiendo silenciosamente por las redes informáticas alienígenas como un virus.
Informe de estado del agente Blackwood, anunció Hayes. Webb dirigió su atención a otra pantalla. Apareció el agente David Blackwood y Webb sintió un momento de orgullo. Blackwood era uno de sus mejores vigilantes. Había pasado 15 años trabajando como técnico de mantenimiento en la estación del Consejo Galáctico. Los alienígenas apenas se fijaban en él. Señor, puedo confirmar que el Consejo cree que la humanidad se rendirá, informó Blackwood. Ya están haciendo planes para repartirse las colonias humanas. Creen que esto terminará en unos pocos días. ¿Qué hay de su preparación militar? Mínima. Han posicionado algunas flotas cerca del espacio humano, pero es más para aparentar que una preparación real. ¿Realmente creen que los humanos son demasiado débiles para contraatacar? Webb no pudo evitar sonreír. La arrogancia de los alienígenas sería su perdición. Habían pasado tanto tiempo en la cima de la jerarquía galáctica que no podían imaginar ser desafiados por una especie que consideraban primitiva. Señor, estamos recibiendo los informes horarios de nuestros agentes infiltrados, dijo Hayes. Webb observó cómo los datos fluían por las pantallas. Informes de humanos trabajando en gobiernos alienígenas, fuerzas militares, instalaciones de investigación, incluso en hogares privados. Durante 50 años, la humanidad había colocado a su gente en todas partes. Los alienígenas los habían acogido, pensando que los humanos eran inofensivos. La doctora Lisa Park, que trabajaba en el Centro de Investigación Médica Celani, informó que tenía acceso a su tecnología de modificación genética. El ingeniero Robert Kim, destinado en un astillero Bort, confirmó que podía sabotear todo su programa de construcción de flotas. La comerciante Michelle Wong, que había pasado décadas construyendo relaciones con mercaderes Khalit, informó que tenía inteligencia detallada sobre sus sistemas económicos. Cientos de humanos, todos de confianza para sus anfitriones alienígenas, todos listos para atacar cuando llegara la orden. Señor, mensaje prioritario entrante del Comando de Defensa de la Tierra, anunció un técnico. La general Patricia Stone apareció en pantalla. Era responsable de las defensas de la superficie de la Tierra, que los alienígenas asumían que eran primitivas y débiles. Marcus, las plataformas de defensa orbital están totalmente operativas, informó Stone. Los alienígenas creen que tenemos quizás 50 satélites armados alrededor de la Tierra. No tienen ni idea de la red de 1000 plataformas que hemos construido en los últimos 30 años. Webb asintió. Mientras los satélites espía alienígenas observaban las instalaciones militares obvias de la Tierra, se habían perdido las reales. Plataformas de armas disfrazadas de satélites de comunicaciones, estaciones de defensa ocultas dentro de basura espacial, lanzadores de misiles construidos en lo que parecían estructuras civiles. ¿Y los escudos planetarios? En línea y probados. Si intentan bombardear la Tierra desde la órbita, se llevarán una sorpresa muy desagradable. Los escudos planetarios eran el mayor logro de ingeniería de la humanidad. Una red de generadores de energía que podía proteger continentes enteros del bombardeo orbital. Los alienígenas ni siquiera sabían que tal tecnología era posible. Señor, recibimos informes de los mundos colonia, anunció Hayes. Webb se giró hacia otro conjunto de pantallas que mostraban colonias humanas por toda la galaxia. Los alienígenas esperaban que estos mundos estuvieran indefensos, blancos fáciles para la ocupación. Se equivocaban de nuevo. La gobernadora Sarah Michei del mundo Colonia de Nueva Tara informó que su equipo de minería civil era en realidad una red de cañones de defensa planetaria. El gobernador John Foster del mundo industrial de Refugio confirmó que sus plantas de fabricación eran en realidad fábricas de armas que habían estado produciendo equipo militar durante años. La gobernadora María Santos del mundo agrícola de Edén informó que sus comunidades agrícolas eran en realidad bases militares disfrazadas de asentamientos civiles. Cada colonia humana había sido militarizada en secreto. Mientras los alienígenas veían granjeros, mineros y obreros, en realidad estaban mirando a soldados, especialistas en armas e ingenieros militares. Control de tiempo, solicitó Webb. 47 horas hasta que expire el ultimátum, respondió Hayes. Webb asintió. Era hora de comenzar la siguiente fase. Envíen los códigos de activación a todos los vigilantes,
ordenó. Inicien la fase 1 de Prometeo. En toda la sala, los técnicos comenzaron a introducir comandos. A lo largo de la galaxia, humanos que habían pasado décadas construyendo confianza con especies alienígenas recibieron sus órdenes. La doctora Park comenzó a descargar cada pieza de investigación genética Celani y a prepararse para introducir mutaciones fatales en sus sistemas médicos. El ingeniero Kim comenzó a colocar cargas explosivas en los astilleros Bort mientras subía virus a sus computadoras de construcción. La comerciante Wong activó transmisores ocultos que interferirían las comunicaciones Khalit mientras descargaba sus registros financieros y planes militares. Cientos de otros agentes comenzaron operaciones similares. Los sistemas en los que los alienígenas habían confiado durante décadas de repente se convirtieron en armas apuntadas a sus corazones. Señor, recibimos confirmación de la flota Sombra, informó la almirante Cruz. Todas las naves se están moviendo a posiciones de ataque. Los alienígenas todavía creen que solo tenemos unos pocos cientos de naves en ubicaciones obvias. Webb observó cómo la imagen real de la fuerza militar humana aparecía en sus pantallas. Más de 3.000 naves, todas ocultas, todas armadas con armas que los alienígenas nunca habían visto. ¿Y las estaciones de investigación? Todos los sistemas de armas en línea. Los alienígenas nos permitieron construir estas estaciones en lugares estratégicos porque pensaban que solo estábamos estudiando el espacio. Nunca imaginaron que estábamos construyendo la red de armas más grande de la historia galáctica. Webb sintió un momento de feroz orgullo. Durante casi un siglo, la humanidad había desempeñado el papel de estudiantes entusiastas, la especie primitiva agradecida de que se le permitiera entrar en la sociedad galáctica. Habían sonreído, hecho reverencias y actuado con humildad mientras se preparaban en secreto para la guerra. Señor, mensaje entrante de la embajadora Chun, anunció un técnico. El rostro de Sarah Chun apareció en la pantalla. Parecía cansada y preocupada, todavía interpretando su papel de diplomática pacífica. Marcus, los alienígenas se están impacientando. Quieren nuestra respuesta pronto. Algunos de ellos hablan de no esperar las 72 horas completas. Deja que hablen, respondió Webb. En unas 20 horas, les daremos una respuesta que nunca olvidarán. ¿Qué debo decirles si piden una respuesta anticipada? Diles que la humanidad está considerando cuidadosamente todas las opciones. Diles que necesitamos el tiempo completo para tomar una decisión tan importante. Chun asintió y se despidió. Continuaría desempeñando su papel, haciendo creer a los alienígenas que la humanidad estaba paralizada por el miedo y la indecisión. Señor, comprobación final de sistemas completa, informó Hayes. Todos los vigilantes en posición. Todas las flotas ocultas listas, todas las armas secretas armadas, todos los sistemas de ciberguerra preparados. El proyecto Prometeo está totalmente operativo. Webb miró alrededor del centro de mando. Décadas de planificación habían llevado a este momento. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie primitiva que se rendiría o sería fácilmente conquistada. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a la fuerza militar más preparada y despiadada de la historia galáctica. Señala todas las unidades, ordenó Webb. Ejecuten Prometeo en 18 horas. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos son en realidad. Mientras las órdenes se extendían por el espacio, Webb reflexionó sobre el largo viaje que los había traído hasta aquí. Los alienígenas habían cometido un error fatal. Habían juzgado a la humanidad por su disposición a cooperar y aprender, en lugar de por su historia de guerra y conquista. Habían olvidado que los humanos eran la especie que se había abierto paso hasta la cima de un mundo lleno de depredadores. Habían pasado por alto el hecho de que los humanos habían conquistado cada entorno de su planeta antes de alcanzar las estrellas. Y lo más importante, no habían entendido que cuando los humanos parecían pacíficos y cooperativos, no era porque fueran débiles. Era porque estaban estudiando a sus oponentes y preparándose para el día en que la cooperación ya no fuera posible. Ese día finalmente había llegado. En 18 horas, la galaxia aprendería lo que sucede cuando acorralas a la especie más peligrosa que jamás haya producido. Los alienígenas querían la guerra.
Estaban a punto de recibir más guerra de la que podían manejar. El mensaje comenzó a transmitirse exactamente a las 14 horas estándar de la Tierra, 48 horas después de que se entregara el ultimátum. Llegó a todos los dispositivos de comunicación de la galaxia en cuestión de minutos, transportado por transmisores cuánticos que los alienígenas habían ayudado a los humanos a construir, sin saber nunca que estaban creando la misma red que transportaría su perdición. La embajadora Sarah Chun se encontraba una vez más en la cámara del Consejo Galáctico, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había otros 12 humanos, cada uno representando un aspecto diferente de la fuerza oculta de la humanidad. Habían solicitado esta sesión de emergencia, afirmando que necesitaban entregar la respuesta de la Tierra en persona. Los miembros del Consejo Alienígena habían aceptado, pensando que presenciarían la rendición de la humanidad. Estaban a punto de presenciar algo muy diferente. En las pantallas de toda la galaxia, en cada mundo donde existía vida inteligente, apareció el mismo rostro, el director Marcus Webb, hablando desde el centro de mando bajo la Tierra. Su voz era tranquila, firme y absolutamente aterradora en su silenciosa confianza. Pueblos de la galaxia, comenzó Webb. Hace 72 horas, sus representantes entregaron un ultimátum a la humanidad. Exigieron que abandonáramos todo lo que hemos construido, que renunciáramos a nuestra libertad y aceptáramos una subyugación permanente. Nos amenazaron con lo que llamaron acción correctiva, si nos negábamos. En la Cámara del Consejo, los representantes alienígenas observaban la transmisión con creciente inquietud. Esta no era la súplica desesperada de misericordia que habían esperado. Cometieron un error fundamental, continuó Webb. Asumieron que, porque los humanos parecíamos cooperativos y pacíficos, éramos débiles. Pensaron que, porque hacíamos preguntas y buscábamos aprender, éramos inferiores. Creyeron que, porque parecíamos agradecidos por su aceptación, dependíamos de su aprobación. Derbe Vex del dominio se inclinó en su asiento. Algo en el tono del humano estaba activando todos los instintos de supervivencia que su especie poseía. Permítame decirles lo que realmente somos, dijo Webb, y su sonrisa fue la fría expresión de un depredador que revela sus dientes. Somos la especie que conquistó un mundo letal. Somos los hijos de un planeta que intentó matarnos con eras glaciales, plagas, erupciones volcánicas, impactos de asteroides y cualquier otro desastre que puedan imaginar. Somos los descendientes de criaturas que lucharon para llegar a la cima de una cadena alimenticia llena de monstruos. En 1000 mundos, los seres alienígenas dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Algo en la voz del humano hablaba a las partes más profundas y praímels de sus mentes. La parte que recordaba cuando su propia especie había sido una presa. Cuando alcanzamos las estrellas, pensaron que estaban viendo a una especie joven dando sus primeros pasos en la galaxia. Se equivocaron. Estaban viendo a un depredador alfa aprendiendo sobre su nuevo territorio de caza. En la cámara, el cónsul Tra del colectivo etéreo parpadeó con alarma. Esto es un farol, anunció Tra. Los humanos no pueden amenazar el poder combinado de 300 especies. Sarah Chun se giró para mirar al etéreo. ¿No podemos? Dígame, cónsul, ¿cuánto tiempo lleva el Dr. Michael Barnes trabajando en su centro de investigación de energía? Los patrones de luz de Tra cambiaron a confusión. Dr. Barnes ha estado con nosotros 8 años. Es un investigador valioso. También es un agente de inteligencia humano, dijo Chun con calma. En este mismo momento, está subiendo un virus a la red de su conciencia colectiva. En unos 10 minutos, cada etéreo en la galaxia va a experimentar lo que los humanos llaman un colapso del sistema. Antes de que Tra pudiera responder, la transmisión de Webb continuó. Durante 97 años, han observado a los humanos extenderse por la galaxia. Pensaron que estaban observando una expansión. En realidad, estaban observando una infiltración. Comenzaron a aparecer imágenes en las pantallas. Humanos trabajando en instalaciones alienígenas. Humanos sirviendo en gobiernos alienígenas. Humanos viviendo en hogares alienígenas. Todos ellos, ahora revelados como agentes de la Tierra. Mientras debatían si confiar en nosotros, estábamos aprendiendo todo sobre ustedes. Su biología,
su psicología, su tecnología, sus capacidades militares, sus debilidades. Cada humano que acogieron en su sociedad estaba recopilando inteligencia. Cada acuerdo comercial que firmamos nos dio acceso a su infraestructura. Cada intercambio cultural nos enseñó cómo destruirlos. El portavoz del consejo se puso de pie, sus 4 brazos temblando de rabia. Esto es imposible. Nuestros servicios de seguridad habrían detectado tal conspiración. Sarah Chun sonrió. ¿Lo habrían hecho? Dígame, portavoz, ¿cuál es el nombre del técnico que mantiene los comunicadores cuánticos en esta misma cámara? El portavoz hizo una pausa, claramente pensando. Yo creo que es un humano. Johnson, ¿quizás? Johnson ha estado grabando cada conversación privada en esta cámara durante los últimos 6 años. Sabemos de sus planes para repartirse las colonias humanas. Sabemos de sus planes de contingencia para usar los mundos humanos como campos de prueba para nuevas armas. Sabemos de sus discusiones sobre convertir a los humanos en una especie esclava. La cámara estalló en voces de asombro mientras los representantes alienígenas se daban cuenta de la magnitud de su exposición. La transmisión de Webb continuó, imparable como una avalancha. ¿Quieren saber sobre las capacidades militares humanas? Muy bien. Déjenme mostrarles lo que realmente hemos estado construyendo. Las pantallas cambiaron para mostrar imágenes del espacio. Lo que parecían regiones vacías de repente revelaron estructuras masivas, plataformas de armas que habían sido disfrazadas de asteroides, estaciones de batalla que habían estado ocultas dentro de las atmósferas de gigantes gaseosos, flotas enteras que habían estado acechando en nubes de materia oscura. Cada estación de investigación que nos permitieron construir es en realidad una plataforma de armas. Cada nave civil que enviamos a explorar es en realidad una nave de guerra disfrazada. Cada operación minera que establecimos es en realidad una base militar. En el sistema natal Bort, el almirante Ket recibía informes frenéticos de los comandantes de su flota. Los humanos habían ocultado de alguna manera más de 200 naves de guerra en el cinturón de asteroides exterior del sistema. Habían estado allí durante años, completamente sin detectar. Permitieron esto porque pensaron que éramos inofensivos, continuó Webb. Se equivocaron. Los estábamos estudiando, aprendiendo sus patrones de patrulla, mapeando sus defensas, identificando sus debilidades estratégicas. En el mundo natal Khalit, el ministro de Defensa Carr estaba descubriendo que la delegación comercial humana que los había visitado el mes pasado había plantado minas cuánticas en toda su red de defensa orbital. Las minas ya estaban armadas y listas para detonar. Pero quizás piensen que la fuerza militar por sí sola no será suficiente para desafiar a la galaxia, dijo Webb. Quizás crean que su tecnología superior los salvará. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes de sistemas informáticos alienígenas. Pero algo andaba mal con ellos. Aparecían mensajes de error. Los sistemas se estaban apagando. Los datos se estaban corrompiendo. Durante 20 años, la inteligencia artificial humana ha estado infiltrándose en sus redes. Sus computadoras, sus naves, sus armas, sus sistemas de soporte vital. Todos ellos han sido comprometidos. Todos ellos están ahora bajo control humano. En toda la galaxia, las civilizaciones alienígenas se encontraron de repente aisladas de su propia tecnología. Las naves perdieron la navegación. Las ciudades perdieron la energía. Los comandantes militares perdieron el contacto con sus flotas. En la cámara, los representantes alienígenas intentaban frenéticamente contactar con sus mundos natales, solo para descubrir que sus comunicaciones habían sido cortadas. Confiaron en nosotros con su tecnología porque pensaron que éramos demasiado primitivos para representar una amenaza, dijo Webb. Otro error. No solo aprendimos a usar su tecnología, aprendimos a volverla en su contra. El Consejo Cristalino Celani recibía informes de que todo su sistema médico había sido infectado con un virus que estaba reescribiendo sus bases de datos genéticas. Los humanos en quienes habían confiado para ayudar con la investigación médica, en cambio, se habían preparado para cometer un genocidio. Pero quizás piensen que pueden superar los fallos tecnológicos, continuó Webb. Quizás crean que su superioridad biológica prevalecerá.
Imágenes de instalaciones de laboratorio alienígenas aparecieron en la pantalla. Pero no eran laboratorios de investigación normales. Eran instalaciones humanas disfrazadas de centros médicos civiles donde los científicos de la Tierra habían estado desarrollando algo terrible. Cada médico humano al que permitieron estudiar su biología también estaba aprendiendo cómo destruirla. Hemos mapeado sus códigos genéticos, identificado sus vulnerabilidades biológicas, creado patógenos específicos que solo afectarán a su especie. La doctora Park, que todavía trabajaba en el Centro de Investigación Celani, estaba liberando silenciosamente un virus modificado en el sistema de aire de la estación. El virus se propagaría a cada Celani que tocara, reescribiendo su ADN para volverlos estériles. Ataques similares estaban comenzando en docenas de mundos. Humanos en quienes se había confiado durante décadas se revelaban como especialistas en guerra biológica. Acogieron nuestra asistencia médica porque pensaron que estábamos tratando de ayudar, dijo Webb. Y lo estábamos. Estábamos ayudándonos a nosotros mismos a aprender cómo matarlos. En la cámara, el pánico se estaba extendiendo entre los representantes alienígenas. Algunos intentaban irse, solo para descubrir que las puertas habían sido selladas. Otros intentaban contactar a sus fuerzas de seguridad, pero sus comunicaciones no funcionaban. Sarah Chun observaba su miedo con satisfacción. ¿De verdad pensaron que vendríamos a esta reunión sin estar preparados? Cada humano en esta cámara lleva suficientes patógenos armados como para esterilizar toda esta estación. Derbe Bex se levantó de su asiento, su forma esquelética temblando de rabia. ¿Se atreven a amenazar al propio consejo? No los estamos amenazando, replicó Chun. Estamos demostrando que podríamos haberlos matado a todos hace años si hubiéramos querido. La única razón por la que siguen vivos es porque elegimos dejarlos vivir, hasta ahora. La transmisión de Webb estaba llegando a su clímax. Querían saber qué hacen los humanos cuando están acorralados. Ahora lo saben. Nos convertimos en lo que siempre hemos sido bajo la superficie. Nos convertimos en la especie que conquistó un mundo lleno de depredadores. Imágenes destellaron en las pantallas. La historia humana en toda su brutal gloria. Guerras, conquistas, el ascenso y la caída de imperios. La larga y violenta escalada desde cazadores primitivos hasta amos de su mundo. Intentamos ser sus socios, dijo Webb, su voz volviéndose más dura. Ofrecimos compartir la galaxia con ustedes como iguales. Eligieron convertirnos en sus enemigos en su lugar. La transmisión terminó con un simple mensaje que apareció en cada pantalla de la galaxia. Querían la guerra. Ahora la tienen. En la cámara, los representantes alienígenas se sentaron en un silencio atónito. Habían venido esperando ver a la humanidad rendirse. En cambio, acababan de presenciar la declaración de guerra más completa de la historia galáctica. Sarah Chun miró los rostros asustados de los seres que se habían creído superiores a la humanidad. El ultimátum es rechazado, anunció. La humanidad no se rendirá, no se retirará y no aceptará la subyugación. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. En cambio, les ofrecemos una elección. Ríndanse incondicionalmente y se les permitirá existir bajo la protección humana. Continúen resistiendo y serán destruidos. El portavoz logró encontrar su voz. Esto es una locura. Incluso con todas sus preparaciones, no pueden derrotar a las fuerzas combinadas de toda la galaxia. Chun sonrió, y había algo depredador en su expresión que hizo que los miembros del Consejo Alienígena retrocedieran. ¿No podemos? Todavía no entienden a qué se enfrentan. No se enfrentan a una especie que espera ganar. Se enfrentan a una especie que ya ha ganado. La única pregunta ahora es cuántos de ustedes quedarán vivos cuando esto termine. La cámara volvió a quedar en silencio. Afuera, la galaxia comenzaba a arder mientras las fuerzas ocultas de la humanidad se rebelaban. La era del dominio alienígena estaba terminando. La era de la humanidad había comenzado. La guerra comenzó exactamente una hora después de que terminara la transmisión de la humanidad. No empezó con masivas batallas de flotas o grandes declaraciones. Empezó con las luces apagándose por toda la galaxia. En Bord Prime, el corazón industrial de su civilización,
cada fábrica automatizada dejó de funcionar de repente. Los ingenieros humanos que habían estado ayudando a mejorar sus sistemas de producción durante 15 años revelaron su verdadero propósito. En minutos, las máquinas que construían las naves estelares Bort comenzaron a despedazarse a sí mismas. El almirante Ket, en el puente de su nave insignia, observaba cómo los sistemas informáticos de su flota fallaban uno por uno. Los humanos habían sido tan serviciales, tan ansiosos por aprender sobre la tecnología militar Bort. Ahora entendía por qué. Señor, hemos perdido contacto con toda la tercera flota, informó su oficial de comunicaciones. Sus naves no responden a ninguna señal. Ket sintió un miedo frío instalarse en su pecho. ¿Qué les está pasando? Desconocido, señor. Todo lo que recibimos son señales de socorro automatizadas. Lo que Ket no sabía era que el virus de la IA humana había tomado el control de los sistemas de soporte vital de la tercera flota. Las naves seguían funcionales, pero sus tripulaciones se asfixiaban lentamente mientras los recicladores de aire bombeaban veneno en lugar de oxígeno. Al otro lado de la galaxia, la Confederación Kalak estaba descubriendo que su sistema bancario había sido completamente comprometido. Cada transferencia de crédito, cada acuerdo comercial, cada transacción económica de los últimos 5 años había sido monitoreada y registrada por agentes humanos. El ministro de Finanzas ya observaba con horror cómo todo el tesoro de la Confederación era transferido a cuentas humanas. Décadas de riqueza acumulada, desaparecidas en segundos. ¿Cómo es posible?, exigió Yar. Nuestras redes financieras son completamente seguras. Su ayudante, un leal Kalak que había trabajado con él durante años, levantó la vista de su terminal de computadora. Señor, parece que nuestro consultor de seguridad, el humano señor Rodríguez, tenía acceso a todo. Rodríguez había estado asesorando a los Khalit sobre ciberseguridad durante 8 años. Habían confiado en él por completo. Ahora se daban cuenta de que había estado creando puertas traseras en cada sistema que se suponía que debía proteger. Pero la guerra económica era solo el principio. En el mundo de cristal de Selani Prime, algo mucho peor estaba sucediendo. Los Selani eran una especie orgullosa. Sus cuerpos cristalinos, hermosos y casi inmortales, habían vivido durante miles de años, viendo a especies más jóvenes surgir y caer. Se consideraban los seres más sabios y avanzados de la galaxia. El anciano Serit notó los primeros signos de enfermedad durante la meditación matutina. Su formación de cristal, normalmente de un azul brillante, mostraba manchas oscuras. Otros Selani informaban síntomas similares. Contacten con los centros médicos, ordenó Serit. Averigüen qué está causando esto. Pero cuando intentaron comunicarse con las instalaciones médicas, descubrieron que todos los médicos e investigadores humanos se habían desvanecido. La doctora Park y sus colegas habían desaparecido en la noche, dejando solo un simple mensaje: confiaron en nosotros con su biología. Ese fue su error. En cuestión de horas, la enfermedad se extendía por Selani Prime. El virus que la doctora Park había creado estaba reescribiendo su código genético, volviendo sus cuerpos inmortales en su contra. Los Selani estaban muriendo por primera vez en la historia de su especie. En el espacio, la verdadera guerra estaba comenzando. La flota sombra emergió de su escondite como un enjambre de insectos letales. Naves humanas que habían estado acechando en campos de asteroides durante años de repente encendieron sus armas y comenzaron a atacar naves alienígenas. La capitana Sarah Michei comandaba uno de los destructores de la flota sombra. Su nave había estado oculta en el borde exterior del sistema Bort durante 3 años, disfrazada de carguero dañado. Las naves de patrulla Bort los habían revisado ocasionalmente, ofreciendo ayuda y suministros. Ahora, Michei devolvía su amabilidad con torpedos de plasma. Apunten a sus secciones de motores, ordenó a su oficial de armas. Los queremos incapacitados, no destruidos. Las naves muertas no envían señales de socorro. La estrategia humana era aterradora en su eficiencia. No solo atacaban objetivos militares. Atacaban todo: naves comerciales, transportes civiles, naves de investigación, incluso naves hospital. Nada estaba a salvo de la agresión humana.
Pero no era violencia aleatoria. Cada ataque estaba cuidadosamente planeado. Los humanos habían pasado décadas mapeando las rutas de suministro alienígenas, aprendiendo sus horarios de patrulla, identificando sus debilidades. Ahora usaban ese conocimiento como un bisturí, desmembrando la civilización alienígena pieza por pieza. Las estaciones de investigación revelaron su verdadera naturaleza como la red de armas más grande de la galaxia. El profesor Chun, que había estado estudiando la radiación cósmica desde la estación Alpha 7 durante 12 años, activó el arsenal oculto de la instalación. Los instrumentos científicos eran en realidad enormes armas de rayos de partículas con el poder de destruir flotas enteras. El colectivo etéreo descubrió esto cuando su principal grupo de batalla se movió para investigar las actividades humanas en el sector Vega. Los etéreos eran seres de energía pura, seguros de que su avanzada tecnología podría manejar cualquier amenaza humana. Se equivocaban. Las armas de la estación Alpha 7 estaban diseñadas específicamente para perturbar a los seres de energía. Los rayos de partículas atravesaron las naves etéreas como si fueran de papel, dispersando las formas de energía de las tripulaciones en el espacio vacío. Un grupo de batalla entero destruido en minutos por lo que pensaban que era una inofensiva instalación de investigación. Escenas similares se desarrollaron por toda la galaxia. Las estaciones de investigación se revelaron como mundos fortaleza. Las operaciones mineras resultaron ser bases militares. Los puestos comerciales se convirtieron en centros de mando para las operaciones humanas. Los alienígenas habían permitido a los humanos construir esta red porque pensaban que los humanos eran solo científicos curiosos y mineros ambiciosos. Nunca imaginaron que estaban ayudando a la humanidad a construir la infraestructura militar más avanzada de la historia galáctica. En la Tierra, el director Webb observaba los informes que llegaban de toda la galaxia. La guerra progresaba exactamente como estaba previsto. De hecho, mejor de lo previsto. Los alienígenas eran incluso más vulnerables de lo que los peores escenarios de la humanidad habían predicho. Señor, estamos recibiendo ofertas de rendición de 17 especies menores, informó la coronel Hayes. Piden ser puestas bajo protección humana. Webb asintió. Esto era de esperar. Las civilizaciones alienígenas más pequeñas siempre habían sido intimidadas por las grandes potencias. Ahora veían una oportunidad de escapar de esa opresión uniéndose al bando ganador. Acepten sus rendiciones, pero manténganlas bajo estrecha observación, ordenó Webb. Algunas podrían ser genuinas, otras podrían estar tratando de infiltrarse. ¿Y las grandes potencias? Webb miró la pantalla táctica. La hegemonía Bort estaba en caos, su flota dispersa y su base industrial paralizada. La Confederación Kalak estaba en bancarrota y sus líderes se escondían en búnkeres. Los Selani estaban muriendo por la plaga. El colectivo etéreo había perdido la mitad de su fuerza militar. Todavía no están listos para rendirse, dijo Webb. Aún creen que pueden ganar por superioridad numérica. Necesitamos mostrarles cuán equivocados están. La demostración llegó en la batalla de la estación Kepler, una importante base militar alienígena que controlaba una de las rutas comerciales más importantes de la galaxia. Los alienígenas habían reunido allí su flota más grande, más de 5.000 naves de una docena de especies diferentes. Pensaban que estaban tendiendo una trampa a los humanos. En realidad, estaban caminando hacia una. La almirante Cruz comandó la respuesta humana desde su nave insignia, el Prometeo. Solo tenía 800 naves, pero eran naves que ningún alienígena había visto antes. Las naves de guerra más avanzadas de la Flota Sombra, construidas con tecnología que combinaba la innovación humana con décadas de secretos alienígenas robados. Todas las naves, inicien la fase 1, ordenó Cruz. La flota humana no cargó hacia adelante como esperaban los alienígenas. En cambio, simplemente se detuvieron y comenzaron a transmitir una señal que los alienígenas no podían identificar. En minutos, descubrieron de qué se trataba. La señal activó los virus de IA humanos que habían estado ocultos en los sistemas informáticos de la flota alienígena durante años. De repente, las naves alienígenas estaban volviendo sus armas unas contra otras. El almirante Bort observó con horror cómo sus propias naves comenzaban a disparar a sus aliados.
¿Qué está pasando?, exigió. Señor, hemos perdido el control de nuestros sistemas de puntería, respondió su oficial de armas. Las computadoras están disparando por su cuenta. No eran solo los sistemas de puntería. El virus humano había tomado el control de la navegación, el soporte vital, las comunicaciones, todo. La mitad de la flota alienígena se estaba destruyendo a sí misma mientras la otra mitad intentaba desesperadamente recuperar el control de sus propias naves. Retirada, ordenó el almirante. Todas las naves, retirada. Pero las naves no podían retirarse. Sus motores estaban ahora bajo control humano. Algunas naves volaban directamente hacia campos de asteroides. Otras aceleraban hacia la estrella del sistema. Unas pocas simplemente abrían sus esclusas de aire y expulsaban a sus tripulaciones al espacio. Aquí la almirante Cruz de la flota terrana, llegó una transmisión desde las naves humanas. Ríndanse ahora y sus tripulaciones serán rescatadas. Continúen luchando y todos morirán. El almirante alienígena miró a su alrededor en el puente. La mitad de su tripulación estaba inconsciente por la privación de oxígeno mientras los sistemas de soporte vital fallaban. Sus armas disparaban al azar a objetivos que los humanos elegían. Sus motores empujaban su nave hacia un curso de colisión con una luna cercana. No tenía otra opción. Todas las naves, ríndanse, transmitió. Apaguen las armas y prepárense para el abordaje. La batalla de la estación Kepler duró exactamente 47 minutos. Los alienígenas perdieron más de 3.000 naves. Los humanos no perdieron ninguna. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por el espacio alienígena. La humanidad acababa de derrotar a la flota más grande jamás reunida con una fuerza 6 veces menor. El impacto psicológico fue devastador. Pero los humanos no habían terminado. Mientras los alienígenas se tambaleaban por su derrota, las fuerzas humanas lanzaron ataques simultáneos contra todos los principales mundos alienígenas. No eran fuerzas de invasión, sino algo peor. Atacaron la infraestructura que mantenía en funcionamiento la civilización alienígena. Las centrales eléctricas explotaron. Las redes de comunicación se oscurecieron. Los sistemas de transporte colapsaron. Las plantas de tratamiento de agua dejaron de funcionar. En Dominio Prime, el prior Vex estaba sentado en su búnker de mando, viendo informes de caos de todo su imperio. Los humanos no intentaban ocupar los mundos del dominio. Los estaban haciendo inhabitables. Señor, recibimos informes de los mundos agrícolas, anunció su ayudante. Las bioarmas humanas han contaminado el suministro de alimentos. Nuestra gente se está muriendo de hambre. Vex sintió su forma esquelética temblar de rabia y miedo. ¿Cuántos mundos? Todos, señor. Cada mundo agrícola en el dominio ha sido afectado. Los humanos habían estudiado la biología del dominio durante décadas, aprendiendo exactamente lo que necesitaban para sobrevivir. Ahora lo estaban destruyendo sistemáticamente. El orgulloso dominio, amos de 100 mundos, se enfrentaba a la extinción por inanición. Ataques similares estaban ocurriendo en toda la galaxia. Los humanos habían identificado lo que cada especie necesitaba para sobrevivir y luego atacaron esos sistemas exactos. No solo estaban librando una guerra. Estaban llevando a cabo un genocidio cuidadosamente planeado. Los alienígenas finalmente entendieron a qué se enfrentaban. No a una especie desesperada que lucha por sobrevivir, sino a un depredador alfa que se había estado preparando para cazarlos durante casi un siglo. La guerra solo tenía 6 meses, pero ya docenas de especies alienígenas se habían extinguido. Cientos de mundos yacían en ruinas. La gran civilización galáctica que había existido durante miles de años se estaba derrumbando, y la humanidad apenas estaba comenzando. Los alienígenas habían querido la guerra. Estaban aprendiendo que los humanos no solo libran guerras. Las ganan, de forma completa y permanente. La galaxia ardía mientras los hijos de la Tierra reclamaban su herencia entre las estrellas. 3 años después del ultimátum, la galaxia estaba en silencio. El director Marcus Webb estaba en la cubierta de observación de la estación administrativa terrana, contemplando lo que una vez fue la sede del Consejo Galáctico. La enorme estructura todavía flotaba en el espacio,
pero ahora estaba vacía, a oscuras. Los alienígenas que una vez gobernaron desde estas cámaras ya no estaban. Algunos estaban muertos. Muchos estaban muertos. Pero a algunos se les había permitido vivir bajo condiciones muy específicas. Señor, los informes de la mañana, dijo la coronel Hayes, acercándose con una tableta de datos. Todavía servía como segunda al mando de Webb, aunque su título había cambiado. Ahora era directora de asuntos alienígenas para la hegemonía terrana. Webb tomó la tableta y repasó la información. Cuotas de producción de los antiguos mundos alienígenas. Pagos de tributos de las especies supervivientes. Informes de estado de los gobernadores humanos que ahora gobernaban lo que quedaba de la civilización galáctica. Era una lectura interesante. La hegemonía Bort ya no existía. Sus mundos industriales habían sido despojados de tecnología útil y convertidos en operaciones mineras dirigidas por supervisores humanos. Los propios Bort trabajaban en sus antiguas fábricas, produciendo bienes para sus amos humanos. El almirante Kett, que una vez comandó el orgullo de la flota Bort, ahora gestionaba una planta de procesamiento de combustible en Bort Prime. Tenía suerte de estar vivo. La mayoría de sus colegas almirantes habían muerto cuando las bioarmas humanas fueron liberadas en el suministro de agua de su flota. A la Confederación Kalak le había ido un poco mejor, pero solo porque se habían rendido antes de que la humanidad decidiera aniquilarlos por completo. Se les permitió mantener un autogobierno limitado a cambio de proporcionar servicios financieros a la hegemonía. Su experiencia bancaria era útil, así que vivían, pero vivían como sirvientes, no como iguales. El ministro Yar se había vuelto bastante hábil en la gestión de los intereses económicos humanos. Había aprendido que la cooperación significaba supervivencia, mientras que la resistencia significaba la muerte. Era una lección simple que la mayoría de los alienígenas finalmente entendieron. Los Selani estaban casi extintos. La bioarma de la doctora Park había sido diseñada específicamente para su biología cristalina, y había funcionado a la perfección. De los miles de millones de Selani que existían antes de la guerra, quedaban menos de 1 millón. Se les mantenía con vida como curiosidades, viviendo en reservas protegidas donde los humanos podían estudiar su biología única. El anciano Serit era uno de los supervivientes. Pasaba sus días en una instalación de investigación en la Tierra, donde los científicos humanos examinaban cada aspecto de su forma cristalina. Se había convertido en una pieza de museo viviente, un remanente de una especie que se había creído inmortal. El colectivo etéreo simplemente había desaparecido. Sus formas de vida basadas en energía habían resultado demasiado difíciles de controlar, así que la humanidad había desarrollado armas que perturbaban su existencia cuántica. Los etéreos habían sido dispersados por el vacío, su conciencia disuelta en partículas aleatorias. El cónsultra había durado más que la mayoría, pero ni siquiera la energía pura podía sobrevivir cuando los humanos decidieron desentrañar las fuerzas fundamentales que mantenían unida a su especie. El dominio había luchado por más tiempo y sufrido más. El prior Vex se había negado a rendirse incluso cuando su imperio se derrumbaba a su alrededor. Había declarado que su especie preferiría morir antes que someterse al dominio humano. La humanidad había estado feliz de concederle su deseo. Los mundos del dominio estaban ahora vacíos, sus habitantes esqueléticos reducidos a cenizas por armas que apuntaban a su biología basada en el calcio. Sistemas estelares enteros que una vez albergaron a miles de millones de ciudadanos del dominio eran ahora tumbas silenciosas. Webb terminó de leer los informes y le devolvió la tableta a Hayes. ¿Cuál es el estado del programa de integración? Avanzando antes de lo previsto, respondió Hayes. Las especies supervivientes se están adaptando al dominio humano mejor de lo esperado. El miedo es un excelente maestro. Webb asintió. El programa de integración era el método de la humanidad para incorporar alienígenas útiles a su nuevo imperio. A las especies que podían servir a los intereses humanos se les permitía sobrevivir, pero siempre bajo supervisión humana. Las que no podían contribuir con nada útil eran eliminadas. Era eficiente, práctico y absolutamente despiadado. ¿Algún movimiento de resistencia? Algunos pequeños grupos en los mundos del borde exterior, pero nada significativo.
La lección del dominio ha sido muy efectiva para desalentar la rebelión organizada. Webb sonrió sombríamente. La aniquilación completa del dominio ciertamente había enviado un mensaje claro a la galaxia. Someténse al dominio humano o serán borrados de la existencia. La mayoría de las especies eligió la sumisión. Señor, transmisión entrante de la gobernadora Chun en Nueva Tara, anunció un técnico. Webb se acercó a la consola de comunicación. Sarah Chun, la ex embajadora, ahora gobernaba uno de los mundos colonia más importantes de la humanidad. Había cambiado la diplomacia por el gobierno directo, y era muy buena en ello. Marcus, la recaudación trimestral de tributos está completa, informó Chun. Las redes financieras Khalit han transferido los recursos requeridos y la producción industrial Bort está superando los objetivos en un 12%. ¿Algún problema con los trabajadores alienígenas? Nada significativo. Algunas protestas menores en Bort Prime, pero se resolvieron rápidamente. Los trabajadores entienden que la cooperación asegura su existencia continuada. Webb asintió. A los trabajadores alienígenas se les mantenía con vida porque eran útiles, pero nunca se les permitía olvidar que sus vidas dependían enteramente de la misericordia humana. Era un delicado equilibrio entre la explotación y el exterminio. ¿Y los programas de cría? Según lo programado, mantenemos niveles de población sostenibles para todas las especies tributarias. Lo suficientemente altos para proporcionar mano de obra adecuada, lo suficientemente bajos para prevenir cualquier pensamiento de rebelión. Los programas de cría eran quizás la innovación más fríamente práctica de la humanidad. A cada especie alienígena superviviente se le permitía reproducirse solo bajo supervisión humana. Los niveles de población se controlaban cuidadosamente para asegurar que los alienígenas siguieran siendo útiles, pero nunca lo suficientemente numerosos como para representar una amenaza. Señor, tenemos una visita, anunció Hayes. El embajador Krelj de la coalición del borde exterior solicita una audiencia. Webb se giró para ver a un pequeño alienígena de piel gris siendo escoltado a la cámara por guardias humanos. Krelj representaba a uno de los pocos gobiernos independientes que quedaban en la galaxia, una colección de especies menores que hasta ahora habían evitado la atención humana. Director Webb, dijo Krelj, su voz temblando ligeramente. Vengo con una solicitud formal de la coalición. Hable. Deseamos negociar nuestra rendición, dijo Krelj rápidamente. La coalición se somete formalmente a la autoridad humana y solicita ser puesta bajo la protección de la hegemonía terrana. Webb estudió al alienígena por un momento. La coalición del borde exterior controlaba algunos mundos mineros útiles y tenía reputación de artesanía experta. Podría valer la pena mantenerlos con vida. ¿Qué ofrece la coalición a cambio de protección? Nuestra sumisión completa, replicó Krelj de inmediato. Proporcionaremos tributo, mano de obra y recursos según se requiera. Solo pedimos que se nos permita seguir existiendo bajo supervisión humana. Era la misma solicitud que cientos de otros grupos alienígenas habían hecho en los últimos 3 años. La mayoría habían sido aceptados, aunque siempre en términos humanos. Unos pocos habían sido rechazados, cuando la humanidad decidía que no tenían nada útil que ofrecer. A la coalición se le concederá el estatus de tributaria, decidió Webb. Se nombrarán gobernadores humanos para supervisar sus mundos. Sus poblaciones estarán sujetas a las regulaciones de cría humanas. El 20% de su producción anual se pagará como tributo a la hegemonía. El alivio de Krelj era evidente. Gracias, director. La coalición agradece la piedad humana. ¿Piedad? Webb casi se rió de la palabra. Esto no era piedad. Era gestión de ganado. La humanidad mantenía vivas a ciertas especies alienígenas por la misma razón que los granjeros mantienen vacas y cerdos. Eran útiles. Después de que Krelj se fuera, Webb volvió a su observación del nuevo orden de la galaxia. A través de los enormes ventanales, podía ver naves humanas patrullando lo que una vez fue el espacio alienígena. Las naves llevaban el símbolo de la hegemonía terrana, el nuevo gobierno galáctico de la humanidad. Era un diseño simple, un mundo azul rodeado de estrellas, con una espada atravesándolo por el centro. El mensaje era claro:
La Tierra había conquistado la galaxia y la humanidad gobernaba por la fuerza. Señor, mensaje prioritario entrante de la Tierra, anunció Hayes. La pantalla se activó para mostrar el rostro del presidente Martínez, el líder electo de la Tierra y cabeza nominal de la hegemonía. En realidad, Webb y los otros comandantes militares tomaban la mayoría de las decisiones importantes, pero Martínez proporcionaba un rostro civil para el dominio humano. Marcus, acabo de terminar de revisar el informe anual, dijo Martínez. Las cifras son impresionantes. La producción galáctica ha subido un 30% desde los niveles de antes de la guerra. La extracción de recursos ha aumentado un 50%. El crecimiento de la población humana se está acelerando en todos los mundos colonia. Los territorios conquistados están resultando bastante rentables, coincidió Webb. La mano de obra alienígena es eficiente cuando se la motiva adecuadamente. ¿Y los planes de expansión? Nos estamos preparando para explorar más allá del borde galáctico. Exploradores de largo alcance han identificado varias galaxias vecinas con vida inteligente. La hegemonía necesitará nuevos territorios para mantener a nuestra creciente población. Martínez asintió. El gabinete ha aprobado el presupuesto de expansión. Tendrán todos los recursos que necesiten para la siguiente fase. La siguiente fase. Webb sintió una oleada de anticipación. La humanidad había conquistado una galaxia en 3 años. ¿Cuántas más podrían reclamar en el próximo siglo? Después de que la transmisión terminara, Webb caminó hacia el centro de mando central, donde los oficiales humanos monitoreaban el pulso de la galaxia. Las pantallas mostraban informes de producción de 1000 mundos, pagos de tributos de cientos de especies, informes de patrulla de las vastas flotas que mantenían la paz mediante una fuerza abrumadora. Esta era la verdadera naturaleza de la humanidad, reflexionó Webb. No la fachada diplomática que habían llevado durante tantos años, sino el pragmatismo despiadado de una especie que se había abierto paso a zarpazos hasta la cima de la cadena alimenticia de su mundo. Los alienígenas habían cometido un error fatal. Habían juzgado a la humanidad por sus palabras en lugar de por su historia. Habían olvidado que los humanos eran la especie que había llevado a los depredadores alfa de su planeta a la extinción. Habían pasado por alto el hecho de que los humanos habían conquistado cada entorno de la Tierra antes de alcanzar las estrellas. Y lo más importante, no habían entendido que cuando los humanos parecían pacíficos y cooperativos, no era porque fueran naturalmente dóciles. Era porque estaban estudiando a sus enemigos potenciales y esperando el momento adecuado para atacar. La galaxia había aprendido esta lección, pero demasiado tarde para salvarse. Ahora, mientras Webb miraba las estrellas que pertenecían a la humanidad, pensó en el mensaje final que había iniciado esta guerra. Los alienígenas habían exigido la rendición de la humanidad. Habían amenazado con una acción correctiva si los humanos se negaban a someterse. En cambio, la humanidad había proporcionado su propia acción correctiva. Habían corregido la estructura de poder de la galaxia. Habían corregido la suposición alienígena de que los humanos eran débiles. Habían corregido el error de amenazar a la especie depredadora más peligrosa del espacio conocido. El ultimátum había sido respondido, de forma completa y permanente. A lo lejos, una nave de transporte llegaba de los antiguos mundos Selani. Llevaba a los últimos supervivientes de esa antigua especie, seres que habían vivido durante miles de años y se creían inmortales. Ahora pasarían el resto de sus vidas como súbditos de una especie que habían intentado destruir. Era apropiado, pensó Webb. La galaxia había querido ver qué harían los humanos cuando estuvieran acorralados. Habían aprendido que los humanos no solo contraatacan. Cuando se les amenaza, se aseguran de que la amenaza nunca vuelva a existir. El mensaje era claro, escrito en las cenizas de 100 civilizaciones muertas. La Tierra había intentado ser la socia de la galaxia. La galaxia había elegido hacer de la Tierra su enemiga. Ahora, la Tierra era la ama de la galaxia, y eso nunca cambiaría. La humanidad había conquistado las estrellas tal como había conquistado su mundo. Y como cualquier otro desafío que habían enfrentado, habían ganado por completo. El universo pertenecía ahora a los hijos de la Tierra, y nunca lo dejarían ir.